Hace un tiempo ya que empezamos con el sociólogo, amigo de esta casa, columnista, el señor Guillermo Atlas, una serie de, digamos, personalidades que atraviesan la historia dentro del judaísmo, algunos no conocidos y otros bastante más. Hoy vamos a tocar a alguien que seguramente nos va a emocionar mucho a todos, así que permítanme presentar al señor Guillermo Atlas de la ciudad de Frankfurt. Hola, Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo están Bien, todos? Haxamea. viéndote a vos bien, Haxamea. Así Ya, es. Estamos en pleno Haxamea, Sukkot. Sí, exactamente, en sí, la fiesta de la cabaña, como nos contó la semana pasada el amigo Efraín Sedov. exacto, exactamente. La fiesta de las cabañas. Y justamente quiero hoy, digamos, aprovechando la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, como los llamábamos en otra época, Ujú. eh, traerles y evocar una figura. Siempre digo algo similar, pero esta vez lo voy a decir todavía con más acento y lo voy a subrayar dos veces, más allá de que es la figura más moderna, más joven de todas las que he tratado hasta ahora. Voy a hablar de mi escritor más admirado, de una de las figuras más admiradas del pueblo judío del siglo XX y parte del siglo XXI, Claro. y más admirado también no solamente como figura intelectual, sino también como figura literaria, como persona. Pude verlo de cerca una vez acá en la feria del libro. Eh, un gigante que era bajito, me llamó mucho la atención. Claro, me lo imaginaba alto, claro, como lo admiraba mucho, y resulta que vi era un hombre bajito. Estoy hablando de Amos Oz, Wow. para mí el más grande de los literatos eh, de Israel a partir de los, digamos, entre los años 60 y 2018 cuando falleció. Ujú. Eh, Hoy quise llamar esta presentación. Ponemos una visión de él un chiquitito para que la gente lo Dale, recuerde. dale, dale. Ok, vamos a poner acá a el señor Ramos Sos. Una visión bastante moderna se lo ve, ¿no? Sí. Y bueno, pues se murió hace pocos Sí, años. sí, hace 7 años, sí. Exacto. Aparte nació en el 39, podría seguir viviendo como un hombre de 80 y pico. Hay mucha gente que Sí, por nació supuesto. en esa época y que vive y que todavía está activa Ujú. intelectualmente. Eh, Bueno, contanos quién es, dónde sí, sí, nació, Amos Oz. qué es de su Yo vida. sí, primero quería decirles que llamé la presentación Vivir a la intemperie. Recuerdo para todos, a pesar de que somos todos hispanohablantes, que intemperie quiere decir, me tomé el trabajo de buscar en el diccionario exactamente la Ujú, definición porque para poderlo decir más claro, cualquier alteración de las condiciones normales de la atmósfera y del clima, perturbación atmosférica, ¿no? Sobre todo con referencia a los efectos negativos sobre personas, animales o cosas. ujú, Quería hablar justamente de Amos Oz porque Sukkot es la fiesta que evoca más la fragilidad de la vida, me parece, ¿no? Es la fiesta que nos recuerda que nada es definitivo, que nada es para siempre, que nada resiste el paso del tiempo y de los acontecimientos. Durante una semana, los judíos dejamos nuestras casas, digamos, firmes, seguras, enraizadas en la tierra y habitamos una cabaña, una choza, un ujú. lugar frágil, la suká, un techo de ramas que deja ver las estrellas, seguramente Efraín ya lo habrá dicho, lo habrá contado, Sí, sí, sí. que esa cabaña que deja ver las estrellas con paredes débiles, inconsistentes, que no nos protegen del todo de esas inclemencias, ¿no? De lo que está hablando la intemperie. Una Ujú. metáfora, en realidad una metáfora de la vida, que no se sostiene con pilares indestructibles.
esa lección me parece de fragilidad, de endeblez, de intemperie aceptada, de conciencia de esa fragilidad, parece acompañar toda la vida y la obra de Amos Oz. Recuerdo nuevamente que nació en Jerusalén, en 1939, cuando la ciudad estaba aún bajo mandato británico, sus padres inmigrantes de Europa, ¿no? Mm. Eh, Trajeron en sus valijas bibliotecas, lenguas, la herida de un continente que se hundía en esa época en una catástrofe. Me acuerdo que Amos Oz decía que su papá hablaba, hablando de idiomas, 12 idiomas. Hablaba 12 idiomas, Wow, decía, pero todos con acento ruso. claro. Pero su casa en Jerusalén era pequeña, húmeda, atravesada por silencios. En su novela, para mí, la más grande o una impresionante, una historia de amor y oscuridad, que es autobiográfica, una novela autobiográfica, reconstruyó esa infancia y allí aparece justamente el drama que lo marcó para siempre, el suicidio de su mamá, Fania, cuando él apenas tenía 12 años. Mm. Recuerdo que su hija, Fania Salzberger Oz, lleva el nombre justamente de su mamá, Fania. Él la recuerda así en el libro. Mi mamá murió en invierno cuando yo tenía 12 años. Murió de su tristeza. No dejó carta, no explicó nada. Desde entonces sé que la oscuridad no está afuera en el mundo, sino adentro, en el silencio de una casa, en la ausencia de una voz. Esa frase resume esa fragilidad a la que estoy haciendo referencia, que acompañó siempre. Perdón, ¿qué edad tenía él? Él tenía 12 años apenas. Ajá. Y cuenta eso con detalle en su novela. La mamá sufría de una gran depresión y me acuerdo haber leído que viajó, estaban en Jerusalén, viajó a Tel Aviv, a la casa de su hermana, y creo que tomó pastillas o algo así, y fue terrible. Y él se llevó esos, ahora voy a contarles, cuando falleció la madre, su padre era incapaz digamos, de manejarse con ese duelo brutal y Amos Oz no se llevó bien, digamos, en el comienzo de su adolescencia, ¿no? Eh, Ujú. Él dejó entonces, dejó esa casa y ahora les voy a contar. En Wow. realidad la infancia de Amos Oz estuvo marcada justamente por esa precariedad personal que estoy diciendo. También cuando en una ciudad con una gran tensión política, pensemos Jerusalén de los años 39 con el mandato, ¿no? Una ciudad tensa, dividida, atentados, había ya en esa época, no es una cosa nueva, después de la creación del Estado, había ya enfrentamientos, había atentados, pensemos también antes de su nacimiento en los pogroms en el año 29 en Hebrón y en el año 36 también, pocos años antes de su nacimiento. Sí, bueno, Y él, él nace después de todo eso. no, él nace en el 39, o sea, Por digamos, eso, sí, por eso. después, sí, sí, bueno, pero digamos, pero en pleno conflicto, digamos, en pleno Sí, claro, conflicto. bueno, está la Sí, sí, tensión sí, sí, todavía. sí, después de la Nacimiento gran, de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. exacta, él La nace en el tensión año de la que. segunda, exactamente, sí, no, puedo decir después del 29 y del 36, te Claro, entiendo, claro. exacto. Él describe en esa novela muy bien todo, les leo, nuestra casa era pequeña, de paredes húmedas, afuera la ciudad estaba llena de rumores, de violencia, de disparos lejanos, de calles en tensión. Adentro, mi padre trataba de darme un mundo de palabras, de libros, de bibliotecas, pero todo era precario, frágil, como si viviéramos bajo un techo que en cualquier momento podía caerse. Fíjate vos, que ya en la novela habla del techo que en cualquier momento podía caerse, ¿no? Yo digo la alusión ahora que estamos haciendo con Sukkot. Sí, Les recuerdo que Amos Oz era sobrino nieto, o sea, era de Joseph Klausner, ¿no? Del gran intelectual, el erudito, y él lo evoca muchísimo en esta novela que estoy mencionando. Joseph Klausner vivía en Talpiot, ¿no? Ahí en Jerusalén, y pertenecía al círculo cercano del sionismo revisionista. Incluso Klausner fue amigo de Jabotinsky, y claro, creo que el claro. papá y del padre de Netanyahu, ¿no? En realidad, él vivió en una familia del sionismo revisionista.
pero a los 15 años, después de la El muerte de su padre de él mamá, también era parte de yo, esa... yo soy parte de esa familia política, por supuesto. Y cuando a los 15 años, 2 años después de la muerte de su mamá, en el conflicto con su papá y su situación existencial tremenda, decide romper con todo, cambia de apellido Klausner y toma el nombre Amos Oz, que en hebreo tiene una raíz fuerza, poder, valentía, incluso arrastra un componente bíblico. Piensen que en el Sefer HaTeilim, en los Salmos, hay una frase que dice, Adonai Oz le amó y ten, el Ujú, Eterno dará fuerza a su pueblo. Así dejó atrás esa Jerusalén intelectual de la familia revisionista y se fue al Kibbutz Hulda. O sea, allí, digamos, trabajó en el campo, se sentía al principio un bicho rarísimo. Él cuenta en la novela que él era flojito, pálido, todos los demás eran tan tostaditos, con músculos claro, fuertes, que trabajaban, y claro. él era un marciano que venía de la ciudad. Incluso no solamente que cambió sus hábitos de vida y encontró en ese nuevo lugar un refugio donde pudo rehacerse, sino que también cambió en términos ideológicos. El kibutz fue para Oz lo que la Sukkah es para esta fiesta del Sukkot, un espacio sin lujos, precario, compartido, donde el techo podía ser débil, pero había, digamos, un relato nuevo de amistad, de memoria. En su colección, yo me acuerdo muy bueno, hay un libro de él con cuentos que se llama Ben Haverim, Entre Amigos, retrata ese mundo. Yo creo que una vez te conté uno de los cuentos con el famoso El Rey de Noruega, que contaba de un tipo que siempre contaba catástrofes terribles. Pinta Ujú. un poco los personajes del kibutz, ¿no? Amores frustrados, ideologías enfrentadas, silencios en las mesas ahí en el Hadara Ogel. No hay épica en las historias de esas, hay vidas pequeñas, siempre esas vidas, vuelvo, Eh, eh, la palabra, para, para perdón. ubicarnos, sí, para ubicarnos en tiempo, todo esto pasa ya después de la creación del Estado de Israel, o sea, en los Ya cincuenta y después, cuatro de él, año sí, en 1954 más o menos, en los años 50, digamos, si él nació en el 39, pensá que cincuenta y cuando, cuatro. digamos, exactamente, en los años 50, este, y es interesante porque Amos Oz, digamos, ya se ve también su obra, en su literatura, no hay nada espectacular, no hay ningún libro que cuente épicas, sino que siempre es ese personaje oscuro, lleno de problemas. Él una vez, me acuerdo muy bien, que le dijeron, que él dijo esto: si a mí me dan de elegir de viajar en un cohete, en un satélite al espacio infinito y mirar desde ahí la Tierra y contemplar todo, ¿no? O Ujú. ser una mosquita pegado en una pared y observar la vida de una familia, yo elijo ser una mosquita pegado en la pared y Ujú. mirar esa familia, porque no hay nada más interesante, conflictivo y tremendo que eso. Yo me acuerdo, Bueno, eso me un quedó. descriptor de época, un paisajista, si se quiere. No, paisajista no, yo no diría eso, discúlpame, No, no, Martín. No, paisajista digo que un descriptor de paisaje, no de paisaje sí, de entiendo, exterior, entiendo. sino paisaje interior, digo, un paisaje Eh, de la vida cotidiana, ¿no? A eso me Yo refiero. diría, yo diría más bien un cirujano del drama humano, de los conflictos humanos, Ujú, de la frustración humana, de la desesperación humana. Yo creo que el escritor que más influyó en Amos Oz fue Chekhov, el escritor ruso. Y ujú. recuerdo, pero ahora haceme acordar si me olvido de mencionar esta comparación que él hace con Chekhov. Porque voy a hablar ahora, después de esto, de los años 50 en el kibutz, que él Ujú. combate en el año 67 como soldado en la guerra de los 6 días, en Claro. 1967. La victoria fue rápida, fulminante. En Israel se celebró como un milagro. Pero Amos vio otra cosa, vio el peligro de la ocupación,
el riesgo de la euforia, que esa euforia se transformara en fanatismo, de que el sueño se convirtiera en arrogancia. Desde entonces se convirtió en un intelectual público central. Fue uno de los fundadores de Shalom עכשיו, de Paz Ahora, y durante décadas defendió la solución de dos estados. Pero ojo, no desde la ingenuidad, sino desde el realismo. El conflicto, decía, no era entre justicia y maldad, sino entre dos justicias que chocaban. Y ningún choque entre dos justicias puede resolverse con una victoria absoluta. Amos Oz repetía siempre que el fanatismo es la verdadera, un libro fantástico sobre el fanatismo, que el fanatismo es la verdadera enfermedad humana, más peligroso que el odio. ¿Saben por qué? Porque el fanatismo puede nacer del exceso de amor, no de odio. El amor a Dios, el amor a la patria, a la justicia, llevada hasta un punto en que todos los demás, incluida la vida humana, se sacrifica. En Se contra del sacrifica. exactamente, que dirige se sacrifica, perdón. En ese libro contra el fanatismo explicó que el fanático es incapaz de soportar la frustración, quiere certezas totales, finales, absolutos. El fanático no escucha, Bueno, solo habla es un buen descriptor de época, porque seguramente allí también habrá encontrado los fanáticos de la época, ¿no? por supuesto, usted de eso se trata. El fanático, claro, el de la época y de la época de él y de la época posterior. Para mí, a Mozos, Ujú. sin caer ahora en una especie de metafísica religiosa, para mí es una especie de profeta laico, porque Ujú. digamos, venir muchos de los problemas. Él dice que el fanático no escucha, solo habla para imponer. Siempre quiere corregir al otro, enderezarlo, salvarlo. Eh, por eso, por eso lo que te quería decir, defiende una ética de chejoviana, la llamo yo, no de Chekhov. Aceptar la imperfección, preferir la frustración compartida a la gloria sangrienta y Ujú. vivir a la intemperie antes que con la seguridad. Decía que el antídoto contra el fanatismo era la curiosidad, leer, escuchar, dejarse afectar por la diferencia, el sentido de humor, la Claro, capacidad de pero no... en un fanático es algo imposible, ¿no? Imposible, exactamente. La capacidad Vos, de no vos, tomarse en serio, eso, ¿no? Y por eso... Sí, hay una cosa que es interesante, que es rescatable. Yo, sin saber todo esto, ya hace un tiempito que tomé esto como método de no discutir tanto, casi nada, con opiniones adversas a Israel. No digo esto porque no haga falta ni porque esté de acuerdo o coincida con esas opiniones, sino porque me doy cuenta que a esa irracionalidad, a esas posiciones irracionales, como por ejemplo que argumentan en cuestiones que son directamente increíbles, ya sea tanto acá como en cualquier lado. O sea, han dicho que Israel quiere ocupar la Patagonia, así como han dicho que Israel iba a violar a todas las chicas de la flota. Han dicho barbaridades de todo tipo que lamentablemente, por imposición de las redes sociales de hoy, terminan quedando. Miente, miente que algo queda, el famoso esquema que usaba Goebbels, ¿no? De repetir una mentira, a veces la transforma, no la transforma en verdad, pero se la transforma como algo, como una realidad. Y lamentablemente, acá veo, por lo que él dice, describiendo a los fanáticos, que está hablando de esa gente, está hablando de aquellos que no, que cuando él dice para romper el fanatismo hace falta leer más. Algo claro, por imprescindible, supuesto. ser Ah, curioso, leer más. ah, Es sí, fabuloso. pero a veces no alcanza, a veces no alcanza porque algunos leen y leen porquerías. Y es lo que hoy No, en no, día, pero digo, basta que tener la curiosidad de saber qué hay del otro lado, por leer supuesto. algún libro. Claro, es verdad, muchas veces algunos te dicen, bueno, leo a la oposición para saber qué argumentos tienen o para desarmar sus argumentos, no para aprender ni para tener.
no con una apertura que permita entender al otro. A veces Ma- se hace, este mundo yo creo que lo ha descrito hasta hoy, lo ha descrito en aquella época, pero hasta hoy, el amigo Sí. Amos Bueno, Oz, ¿no? vos, eso que estás diciendo de la lectura, digamos, muchas veces la gente, y ese es el problema de la época actual, es lo que se llama, digamos, sesgo de confirmación. Es decir, que vos lees solamente lo que confirma tus prejuicios y tus ideologías. Es decir, entonces la Sí, gente, ¿ves que yo tengo razón? Que en realidad los judíos se comen a los niños. Eso, digamos, es parte, digamos, de ese imaginario. Pero quiero decir algo que me parece que es importante en este contexto. En realidad, Amos Oz, cuando hablaba de fanatismo, no solamente hablaba del fanatismo antisemita, sino que hablaba también del fanatismo de los nuestros, ¿eh? Eso es lo sí, 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 importante. sí, claro que sí, claro que De sí. eso, eso. Y él decía por eso, que recién te dije, hacerme acordar, pero ahora me acuerdo, cuando, digamos, para explicar su visión política, él recurría también a una metáfora literaria y comparaba a Chekhov, a su gran admirado Chekhov, con Shakespeare. Dice, Shakespeare escribía tragedias de gloria y sangre, era fantástico, pero al final terminaban todos muertos, heridos, caídos, destinos, digamos, de Sí, catástrofe. En cambio, Chekhov, vos ves las obras de teatro de Chekhov, escribía sobre personajes frustrados, deprimidos, cansados, pero al final todos terminan vivos. Y dice así, Shakespeare termina, les leo, con todos los héroes muertos. Chejos, en cambio, deja a sus personajes frustrados, abatidos, pero vivos. Si alguna vez llega la paz entre nosotros y los árabes, será una paz chejoviana, dice. Nadie bailará de alegría, todos se sentirán defraudados, pero al final quedará lo más importante, la vida, la paz que, digamos, Amos Oz soñaba, no era idílica ni romántica, era una paz chejoviana, ¿no? Frustrante, incompleta, pero la única alternativa al desastre absoluto del fanatismo. Me acuerdo que es fantástico, está en YouTube, le recomiendo, está con subtítulos. En la última conferencia que se llama La cuenta no está cerrada, que pocos meses antes de morir, sí, la vi. la Espectacular, viste, ¿no? espectacular. En la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Sí, en la universidad, Eh, espectacular. y me acuerdo, me tomé el trabajo de mirarla nuevamente, la vi muchas veces, y quería citar de ahí que dice, el conflicto entre nosotros y los palestinos es una herida que sangra, y el que intenta curarla a garrotazos no lo logrará. Y no es porque esté en forma, que yo esté en contra del uso del garrote. Dice, yo, a diferencia de mis colegas europeos y norteamericanos, no soy pacifista, a mí siempre me quedó muy grabado eso. Nunca pensé que la violencia era peor, es lo peor que existe en el mundo. Lo peor que existe es la agresividad. Y eso debe frenarse, lamentablemente, con el uso de la violencia. Yo siempre justamente argumentaba con Amos Oz cuando les recordaba que a los nazis que le ibas a tirar florcitas, había que combatir. Es decir, cuando hace falta usar la violencia, se usa la violencia. Es decir, no un pacifismo abstracto, sino, digamos, una cosa es ser pacifista, otra cosa es ser belicista. No es que uno busque la guerra, pero si hay que pelear, se pelea. Ese es el problema. Sí, Y, sí. y justamente eso. Bueno, hay algunos que sí. Yo digo, el otro día justamente escuchaba a alguien que decía lo ridículo de esto de las peleas por el pacifismo es como comer un bife en favor del vegetarianismo, ¿no? Exacto, sí, claro. Bueno, no, pero ¿te acordás que cuando les presenté a Stefan Zweig, por ejemplo, una figura, él sí era pacifista, pacifista, después tuvo que, digamos, cambiar con el tema del nazismo un poco, pero él era en principio de esos Claro, pacifistas, claro, de, claro. de esos que Amos Oz criticaba, ¿no? Él, digamos, Bueno, eh, él tenía un eh, pacifismo realista, digamos, se por podría supuesto, decir. él se diferenciaba muchísimo. Digamos, porque Amos Oz es el heredero de ese judaísmo que sabía de exilio, sabía de que los techos se derrumban, que el judaísmo como el azúcar, digamos, enseña a aceptar esa volatilidad que estamos hablando. Me Ujú. parece que Oz convirtió esa herencia judaica, ética, digamos, esa conciencia del ser, digamos, de la vida judía
en una propuesta política, ¿no es cierto? Por eso Sukkot nos enseña a vivir a la intemperie, a celebrar bajo un techo débil, a recordar que la seguridad, como dije recién, perfecta no existe. Y él, me parece que Amos Oz nos enseñó a pensar la política de la misma manera. Y en sus palabras, en su literatura, como en la Azúcar, no hay promesas de gloria. Hay sí un pacto humilde, vivir, narrar, resistir el fanatismo, aceptar la frustración, ¿no? Y esa incertidumbre y endeblez de hoy no es una metáfora, es el recuerdo del 7 de octubre, la guerra de Gaza, el drama de los rehenes, los peligros que acechan a la judería mundial en una ola de antisemitismo sin precedentes en las últimas décadas, y el peso de los líderes que se alimentan del fanatismo. En medio de ese clima inhóspito, me parece que las palabras de Amos Oz resuenan hoy más fuerte como el Oz de su apellido, y nos Sí. conceden un refugio renovado, me parece, para aguantar otros La- embates que seguramente me parece que van a venir. Así que me parece que Oz es es uno. fuerza, vamos a verlo nuevamente. Oz es fuerza, perdón, bueno, quiero verlo a él solo, a ver si me permite esto. Ahí está, no, no me permite, bueno, ya, a ver, ahí está. Digo que Oz es fuerza y justamente su nombre se transformó en eso, ¿no? En un ejemplo de fuerza. Y que entendió uno de los valores que hasta ahora todavía incluso no está en el tapete como el principal problema, y creo que es el principal problema, que es el fanatismo, ¿no? De ambos lados. Por supuesto, de ambos lados, ni De más ambos ni menos. lados. Por supuesto, Creo que así, él lo así es. entendió perfectamente y lo Perfectamente, lo denunció y entendió y lo... si aparte, digamos, así como él no idealizaba el tema del pacifismo, tampoco idealizaba el tema del enemigo. No es que decía, él no decía, tenemos que firmar una paz con los palestinos porque los amamos. No, no. Si yo fuese criollo y tuviese que resumirlo en una frase criolla, diría, cada chancho en su rancho. Esa sería justamente el asunto, ¿no? Aunque justamente Este, tratándose de judíos y musulmanes, claro, no sé, creo que la justamente metáfora no encontraste el refrán adecuado para no en nuestro importa. canal. No es cayer, digo, porque no tiene la bendición rabínica, pero bueno, hablar de chanchos No, tampoco. pero permitir un poco de ironía, digamos que también Está es una perfecto, herramienta está contra el bien, Guillermo, fanatismo, está ¿eh? bien. No te sientas mal, está bien, perfecto, está perfecto. Está bien. Bueno, lo vemos una vez más al amigo Amos Oz. La verdad que yo creo que es brillante y es una de las cosas más lindas que hemos visto en estos tiempos, ¿no? Eh, la verdad que creo que Amos Oz, sin duda que dentro de la actualidad, y creo yo, junto con Alex Bedioshua, a quien sí tuve la Mm, oportunidad de compartir una charla, de escuchar una charla de él, sí, y que tenía maravilloso. una postura muy crítica, Sí, inclusive hacia la izquierda radicalizada. ni hablar, ni hablar. Es La como diferencia, que sí, sí. han vuelto un paso atrás a decir, bueno, momento, Alex Ben fanatismo. Yoshua tiene algunos matices, pero no respecto a este tema. Respecto a este tema coincido en un 100%, muy parecido. En el Ujú, tema Israel diáspora, ahí cambiaba, porque Alex Ben Yoshua era sí, 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 tenía otra sí. línea. Pero un escritor maravilloso. Sí, los dos. Wow. Los dos creo que son de la era Impre, moderna. Quizás me pierdo y, algunos que yo no no, estudio no, tanto. David, perdón, David Grossman, perdón, David Claro, Grossman. bueno, David Grohl. Yo no, quizás algunos no tengo acceso, pero por mi Fantástico, cuestión, pero creo que entre ellos dos están sin duda dos pilares de la literatura israelí moderna, ¿no? Eh, exactamente. bueno. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Hag Sameach de nuevo. Haxamea, Nos que les vaya estaremos muy bien. viendo no la semana que viene, sino la otra, ¿verdad? Sí, estoy de viaje. ¿Usted sale 2 semanitas? Más o menos, sí, 12 días, sí, así, Ah, ok. aproximadamente. Bueno, entonces por ahí la próxima nos estamos viendo. Exacta. Un Bueno, abrazo, buen perfecto. viaje, buen viaje. Es Gracias. gente,
puede ser, todos viajan y yo acá para clavado. Pues que tengas buen viaje. Gracias, chao, hasta adiós. Chao, chao, chao. Radio Naría, más allá de las fronteras, vos y vos en castellano.